Muy buenas tardes tengan todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la exposición del proyecto de fondos generacionales de la SUPEN a cargo de la señora Rocío Aguilar, superintendente, y además nos acompaña el señor Adrián Pacheco, intendente de pensiones. Recordarles que esta sesión está siendo grabada y que pueden realizar sus consultas en el chat en cualquier momento de la transmisión y las estaremos contestando al final de la exposición de Doña Rocío. Doña Rocío, por favor, para iniciar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a la presentación del proyecto de fondos generacionales, que como ustedes sabrán está en este momento en consulta en la industria y tenemos el objetivo de ojalá recibir la mayor cantidad de aportes e incluso si fuera del caso críticas para que finalmente tengamos un mejor proyecto. El proyecto de fondos generacionales es un tema que se ha venido tocando ya durante algún tiempo en la superintendencia y realmente lo que llegamos a la conclusión es que ya era momento de dar un paso de lo que es el actual fondo de afiliados y pensionados, por todos conocido como el ROP, que es un único fondo en donde todos, con independencia de nuestro ciclo de vida, de la etapa en la que nos encontremos, compartimos las mismas inversiones. Y como ustedes saben, los periodos de acumulación, durante los periodos de acumulación y los tiempos de acumulación, se pueden dar una serie de situaciones en los mercados y lo que querríamos con este proyecto es que no todos tengan, como lo hemos dicho, que compartir una misma visión de riesgo, sino poder romper con nuestro ciclo actual. Así que este proyecto en particular ya tiene al día de hoy un modelo que se ha diseñado, aunque el proyecto viene de un par de años atrás, ya entre los meses de septiembre y octubre del año 22 se había logrado hacer el diseño después de múltiples investigaciones con algunas otras incluso superintendencias de la región y organismos internacionales. Entre octubre y junio del año 22-23 diseñamos todos los temas de carácter operativo y tuvimos un amplio intercambio con la industria. Ya en el segundo semestre de este año concluimos con la normativa y es lo que está hoy día en consulta y esperamos tener la oportunidad de poder ponerlo en funcionamiento durante el segundo semestre del próximo año. Los principios en los que hemos observado para lograr el mejor diseño de este proyecto es un objetivo muy claro. La ley de protección al trabajador, la superintendencia dentro de sus objetivos más importantes tiene el de protección de los afiliados y pensionados. Y por supuesto que para lograr este objetivo, siendo fondos como los del ROP de rentabilidad, digamos, de capitalización individual, las inversiones, el desempeño de esas inversiones, la selección de esas inversiones cobra una enorme importancia. Y entonces teníamos que pensar no solo en un nuevo modelo, sino en una aplicación que tuviera apegada a principios, una aplicación clara y ordenada. Y por supuesto que tuviera la menor afectación operativa, esto para evitar mayores costos en este proceso y una muy clara comunicación y coordinación con el sector, lo que además va a conllevar una vez que terminemos el periodo de consulta y aprobación, una muy buena comunicación con los diferentes, digamos, pensionados y afiliados para que comprendan y ojalá lo podamos hacer de la mejor manera nosotros y las operadoras, de manera sencilla en qué consiste este cambio y cuáles son las ventajas de este cambio.
En particular, un fondo generacional o un fondo como el que nosotros estamos diseñando y está en consulta, son, en primer lugar, fondos que así como hoy día tenemos uno solo, ahora vamos a hacer una distribución en diferentes fondos para poder adecuar el conjunto de inversiones más vinculadas al, digamos, a la edad de los afiliados o bien, por supuesto, de los pensionados. En segundo lugar, lo que queremos es un propósito que ya de por sí estaba previsto para una reforma reglamentaria, que era buscar la máxima protección de los pensionados para evitar que las volatilidades que se puedan venir de los mercados financieros una vez que he escogido una modalidad de retiro pueda tener una incidencia negativa en los pensionados y también en los afiliados próximos a pensionar. Y por supuesto, el objetivo primordial también tiene que ver con mejorar la tasa de reemplazo de los grupos más jóvenes, porque son los que estarían, digamos, con periodos de acumulación de muchísimo más años, pero en el tanto tampoco estemos dejando a los afiliados próximos a pensionarse o pensionados sujetos a grandes volatilidades, pero siempre buscando mejores rentabilidades. Cuando hablo mejor tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo para los efectos nuestros es cuando yo me vaya a jubilar y recibo un monto de pensión, que en este caso complementa una pensión básica de IBM o de cualquiera de los otros regímenes, ¿cuánto representa eso como porcentaje de mi salario? Esto es la tasa de reemplazo. Y por supuesto es cómo nos vamos en una orientación de muchísimo más largo plazo en beneficio de todos nuestros afiliados. Como les mencioné, esto no es hasta ahora que lo estamos discutiendo. Hemos venido prácticamente desde el finales del año 20, año en que yo me incorporé, de hecho, a la superintendencia. Hicimos un primer webinar para ver la experiencia internacional de figuras similares, no solo fondos generacionales, sino otra que se conoce como multifondos, que de hecho es el caso de Perú, que hoy día tiene Colombia, México tiene por el otro lado más bien fondos generacionales y Chile está en este momento en una consultoría para estudiar esa migración. También tuvimos reuniones con los gerentes de las operadoras, reuniones informativas, siempre mantuvimos con la industria una vez que vimos que México era un buen, digamos, caso a emular. Tuvimos con ellos una importante actividad, volvimos a tener en diciembre del 22 reuniones con los gerentes, vimos las propuestas ya de carácter operativo de la puesta en práctica de un modelo como esto. Hemos tenido reuniones de trabajo con la parte, digamos, operativa, contable, técnica de inversiones, para poder ir viendo cuál era la incidencia de este cambio en la industria y en particular con las operadoras de pensión y también, por supuesto, con ACOP como asesor externo hemos tenido un importante diálogo. Recientemente volvimos a tener, digamos, un seminario sobre el tema en conjunto con la Academia de Centroamérica y con la participación de especialistas en la materia por parte de México y en particular de CONSAR. La propuesta que nosotros estamos diseñando en este momento y que está estudiando la industria de manera, digamos, minuciosa, es básicamente, digamos, un concepto en donde yo esperaría que las cohortes más jóvenes, digamos, puedan tener unas mayores tasas de rentabilidad. Por supuesto, tiene derivado a la par de esto un mayor riesgo, pero tienen la posibilidad, como tienen varios años de acumulación y de reinversión de sus retornos, no solo de aprovechar esa mayor rentabilidad, sino conforme pasan los años, irse desplazando a inversiones mucho menos volátiles. Y esperaríamos, por el contrario, que las personas
que ya pertenecen a cohortes o son de grupos mayores, puedan ir bajando los niveles de riesgo, siempre manteniendo las inversiones en lo que llamamos la frontera eficiente. O sea, para un conjunto de inversiones que yo puedo tener y que me dan un cierto riesgo y rentabilidad, ¿cuál es, digamos, la mejor posibilidad, la mejor relación de riesgo y rendimiento? Y esto es básicamente el concepto, digamos, que estamos pensando en diseñar. Y para poder hacer esto de una forma, digamos, lo más sencilla posible, aunque esto no tiene nada de sencillo, hemos pensado en que la mejor manera es distribuir a las, digamos, a la población de afiliados en lo que llamamos unas cohortes. Esas cohortes vamos a dividirlas de acuerdo en la década de nacimiento. Así tenemos los que nacieron antes del 70, que somos el grupo que aparece ahí con un punto rojo, ¿verdad? Y estos se ubicarán dentro de esa frontera eficiente en una mezcla o combinación de inversiones en las cuales obtengan para esa combinación el máximo retorno con el menor riesgo, y ahí vamos sucesivamente hasta los más jóvenes, que son aquellos que nacieron después que nacieron en la década de los 90. ¿Por qué se diseña de esta manera y qué ganan hoy día, digamos, los afiliados y los pensionados? Si observamos, digamos, el escenario actual, donde de alguna manera todos comparten las mismas inversiones con independencia de en qué etapa de acumulación se encuentren, uno podría estimar un rendimiento real del orden del 3% anual. Y esto implicaría que al final del camino, cuando llegue a la edad de pensión, va a obtener una tasa de reemplazo. Recuerden el concepto de tasa de reemplazo, que es una vinculación con el salario, del orden del 16,5%. Pero también podría uno pensar en dos estrategias diferentes, que pueden ser estrategias que son, aún siendo conservadoras, al poder vincular yo los grupos por décadas y asociarlos a determinadas inversiones, puedo durante los mis primeros años, digamos, obtener mayores retornos y así sucesivamente hasta llegar, digamos, en el último grupo de 61 más, donde todos de alguna manera comparten, digamos, la misma canasta, y obtener una tasa de reemplazo del 19,8%, o bien estrategias más agresivas, y eso serán decisiones que deben tomar las operadoras con ciertos límites y consideraciones, donde teniendo yo, digamos, inversiones con más renta variable, podría aspirar a mejores rendimientos, en cuyo caso puedo llegar a tener hasta una tasa del 24,1. Y esto es importante porque ahí vemos, digamos, una primera consecuencia de esta, digamos, diferenciación entre un fondo único y fondos generacionales. Esto ha sido una discusión interesante. ¿Por qué 4 fondos y no 10, como es en el caso de México? Bueno, creo que por un lado hay un tema de tamaño, de volumen. México hace esta reforma, además, en momentos en donde, a diferencia nuestra, que el ROP acumula el 4,25, estaba acumulando sumas superiores al 10%, por una reforma pensional que se generó. Creo que es como el 16%. Y entonces hicimos un análisis de cómo es la población que hoy día está en el ROP, y nos encontramos que aquellos que nacieron antes del 70 más o menos comprenden el 30% del saldo, década 70-80 el 33%, 80-90 29%, y más allá del 90, posterior a la década del 90, el 8%. Entonces, de alguna forma, esto nos, digamos, generó una posibilidad de pensar en 4 fondos o 4 cortes, que cuando además nos devolvimos a ver cómo era esa distribución en cada una de las operadoras, pues de alguna forma era, digamos, similar. Aquí vemos cualquiera de los casos: 30, 30, 25, 28, 28, 36,
por poner algunos ejemplos. La idea además es que cada 10 años se puedan abrir nuevas cohortes, pero por un asunto de inicio, de simplicidad, estaremos iniciando los fondos generacionales con 4 cohortes. Como mencioné, a diferencia del ROP, que en el dibujo podemos ver es una sola, ¿cómo se llama? Todos metidos dentro de un mismo fondo y compartiendo las mismas inversiones. Ahora, si bien estamos en un ROP, hay una canasta dentro del ROP asignada, pues, de forma o vinculada a la edad de las personas. La justificación, creo que ya se las he mencionado, hay beneficios en temas operativos, la implementación en un menor tiempo por experiencias que ya se han tenido, menores costos para las operadoras y para la misma SUPEN, y de alguna forma de los trabajos que hicimos de previo con la industria, que como dije hemos hecho ya varias cosas, pues había una especie de preferencia en la mayoría, había una preferencia en la mayoría de las operadoras. Así que vamos a iniciar, digamos, con los fondos de esa manera y sí, cuando lleguemos al año 2030, ahí se abrirá un nuevo fondo que ya incluiría a los nacidos después del 2000 y en el año 40 a los nacidos después del 2010. Y ahí es posible que nos mantengamos con 5 fondos, salvo que la experiencia nos indique posteriormente la necesidad de ampliar o no a esos fondos. Para efectos de iniciar con este proyecto, recuerden que cada uno de los afiliados, digamos, o en cada uno de los fondos de las operadoras hay el concepto de un valor cuota. Así que en el día de, en el momento en que se va a iniciar el proyecto, todos van a tener un valor cuota, vamos a conservar el histórico y al separar ya así en los diferentes grupos, pues cada uno continuará con su propio valor cuota. Vamos a mantener el nivel de comisiones. Esto no va a implicar un mayor, digamos, costo para los afiliados por comisiones. Costa Rica, de hecho, como ya ustedes se los hemos mencionado, tiene uno de las comisiones de las más bajas en fondos similares, no solo en Latinoamérica, sino comparado con otras regiones. Y lo vamos a mantener porque los análisis que hicimos era posible que los operadores llevaran adelante esta transformación, porque el diseño operativo que logramos, digamos, finalmente establecer hacía que esto fuera viable. Además, pues los saldos administrados van a seguir creciendo y recuerden que la forma de compensación de las operadoras es sobre el volumen. El otro tema que aquí es importante es que aprovechamos ahora este proyecto también para devolver la libre transferencia de 6 meses a 1 mes, que habíamos hecho ese cambio en razón de volatilidades de mercado, entre otras razones, y ya vamos de vuelta, digamos, a la normalidad. Y el tema también es que todos estamos acostumbrados aquí a un ejercicio de libre transferencia y este se va a poder hacer, solo que vamos a tener algunas particularidades. Yo no escojo a qué fondo me ubican. La ubicación en un fondo está en función de la década de nacimiento. Entonces, yo estoy en la operadora 1, digamos, en el fondo C, y dentro de esa misma operadora me puedo pasar o al fondo B o al fondo D, que es pasarme de alguna forma a fondos de mayor crecimiento o fondos más conservadores. Pero esos cambios no lo puedo hacer todos los meses. Estos cambios tengo que permanecer, digamos, en ese grupo por lo menos por 5 años. Hay grupos de los cuales no me puedo mover, que son los grupos de los pensionados o próximos a pensionarse, porque si estos grupos empiezan a moverse a los grupos, digamos, de mayor crecimiento,
perdemos parte de lo que el proyecto quería, que era evitar las volatilidades fuertes entre ese grupo. Este traslado no es simplemente que me pasé de un lado a otro. Debo, en el momento en que decido o tomo esa decisión, declarar de que conozco los riesgos de trasladarme de fondo. Es decir, si yo estoy en un fondo que en razón de la década de nacimiento tiene pues cierto grado de, digamos, es más conservador y voy a uno más agresivo, debo declarar que efectivamente lo estoy haciendo, voy a decir, de manera voluntaria y que conozco las potenciales consecuencias de esa decisión. Si yo estoy en una situación como esta, que estaba, digamos, en un fondo C y me pasé a un fondo D, y además que me tenía que quedar 5 años, pero decido cambiar de operadora antes de llegar a ese periodo, 5 años o en cualquier momento. Cuando me cambie de operadora, voy a quedar automáticamente asignado al fondo que me correspondía en razón de mi edad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les decía, si yo pertenezco al grupo C y decidí pasarme al grupo D y posteriormente decido pasarme a la operadora 2, ahí vuelvo al C y debo mantenerme por lo menos por 5 años. Esto no es por complicar la vida, esto es porque el diseño de inversiones y asignación de inversiones que van a hacer las operadoras con este modelo de fondos generacionales, pues requiere de alguna forma que estas inversiones puedan ir también, digamos, madurando y no puedo estar haciendo traslados y liquidaciones todos los meses. Este modelo tiene la ventaja, a diferencia de lo que se conocía como multifondos, que cuando yo estoy en un multifondo y me paso de un fondo al otro, hay que hacer una liquidación y de alguna forma se materializa, digamos, que si fuera una pérdida y no siempre va a ser una ganancia. Aquí, básicamente, yo entro a la operadora y lo que casi que uno podría decir, lo que se va moviendo son las inversiones para que yo vaya paulatinamente moviéndome hacia inversiones muchísimo menos volátiles. Aquí nada más para efectos de qué tipo de inversiones mantenemos, en el artículo 17 se hacen los ajustes respectivos y básicamente para efectos de lo que vamos a hablar ahora, las inversiones se clasifican en deuda y en títulos representativos de propiedad. Y entonces ahí es donde, para que efectivamente este diseño funcione y tengan grados de libertad y de competencia las operadoras, se definen límites, digamos, de inversión o hasta, dice, límites de inversión. Así que sí, en el caso mío, que soy de la generación de nacidos antes del 69, yo puedo estar en una operadora que podría invertir en renta variable, digamos, hasta un 30%. Puede ser que la operadora de a la par para ese mismo grupo invierta todo el 100% en deuda. Bueno, y ahí es donde se van a empezar, digamos, a generar o van a empezar a generar las operadoras parte de su competencia. Y la idea es que esta generación de antes del año que nació antes del 69 arranca con esa composición 130 y conforme pasa el tiempo vaya cada vez teniendo menos renta variable, aunque puede seguir teniendo renta variable en un 20 o un 15%. Por el contrario, si nos fijamos en los más jóvenes, cuando arranca fondos generacionales, y yo nací después de los 90, entonces puedo participar en un portafolio donde hay muchísimo más renta variable. Como vemos en el ejemplo, hasta un 80%, y ahí me voy moviendo sucesivamente al año 30, al año 40, al año 50, y cada vez ese componente de renta variable va a ir bajando. Como referencia, ¿cómo está hoy día el ROP? El ROP hoy día tiene un 70% en deuda y un 30% en títulos representativos de propiedad o bien variables.
Esto es un cambio importante en la planificación estratégica de las inversiones por parte de las operadoras. Así que cuando vemos un fondo generacional, aquí las operadoras van a tener que definir un objetivo de rentabilidad para cada una de los cuatro fondos generacionales y también uno de volatilidad. Así, ¿cuál va a ser el máximo de volatilidad o resistencia que voy a tener? Y un concepto, digamos, que no es nuevo, pero que va a ser necesario declarar, es cuál es la tasa de reemplazo que yo tengo como objetivo y teniendo ese objetivo, cuál es la composición y asignación estratégica de activos, etcétera, que me va a llevar a alcanzar esta tasa de reemplazo. Y para ello, como hemos dicho, que las inversiones se van moviendo de inversiones de mayor rentabilidad a inversiones de menor volatilidad, yo debo definir cuál va a ser la trayectoria de esas inversiones y, por supuesto, un ejercicio de identificación de riesgos. Y este es el ejemplo, y esto es el caso, por ejemplo, de la trayectoria. Y entonces, en una primera parte, yo voy a estar para las generaciones más jóvenes maximizando el potencial de retorno de estas inversiones, mientras lo que llamaríamos el capital humano es alto, ¿verdad? Y conforme voy evolucionando en los años o caminando en el tiempo, esta trayectoria de inversiones se va deslizando hasta llegar, pues obviamente, a inversiones muchísimo menos volátiles y el capital humano además va envejeciendo. Para esta definición y para esta trayectoria, las operadoras van a tener que trabajar con una serie de elementos que deben considerar y por supuesto el número uno de estos es ese demográfico, ese ciclo de vida. Segundo, estas proyecciones de tasa de reemplazo o los objetivos que yo me fijé, los rendimientos, cuál es la tolerancia o máximo error de seguimiento respecto a lo que yo esperaba y estoy alcanzando, cuál es el portafolio o combinación de inversiones que hace, que optimiza, digamos, ese rendimiento, cuál es el apetito de riesgo, en qué tipos de activos, porque ahí estamos hablando de un concepto genérico, ¿verdad? De títulos representativos de propiedad, pero qué clase de activos, en qué mercados, en qué monedas, con qué niveles de diversificación y por supuesto, pues todas las revisiones que un ejercicio de estos temas. La idea es que esta normativa, una vez aprobada, entre en vigencia a partir de octubre del año 24, es decir, dentro de un año. Hay un tiempo suficiente de preparación hacia lo interno, de preparación hacia lo interno de las operadoras, hacia lo interno de la superintendencia, para que además vayamos haciendo un ejercicio intenso de formación y educación hacia los afiliados y, como dije, excepto el ajuste en la libre transferencia, que va a regir una vez, el de 6 meses a un mes, que va a regir una vez que se publique en la Gaceta esta reforma. Así que esto es un resumen voy a dejar de compartir más bien para ponernos a disposición de ustedes y poder pues ampliar cualquier detalle, cualquier pregunta y por supuesto esto no se circunscribe al día de hoy, sino como siempre nuestras puertas y nuestros diferentes medios de comunicación totalmente abiertos para recibir, ojalá de parte de ustedes, la mayor retroalimentación y que nos ayude a que este proyecto logre el objetivo. Recuerden que el ROP, como hemos dicho, fue la transformación social quizás de las más importantes de este siglo, y este es el cambio más importante que el ROP tiene desde su nacimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña Rocío. Tenemos por aquí preguntas. La primera es de Jessica Ortega. Dice, de acuerdo al apetito de riesgo por cada persona, ¿se ha valorado la posibilidad
Que de forma informada elijan el que se ajuste a sus intereses. Creo que, bueno, de alguna manera lo que estamos dejando es ciertos grados de libertad, pero estamos asociando eh, los, el fondo que le corresponde en función de la década de nacimiento. Y usted se puede mover a un fondo algo más conservador o algo menos conservador, siempre y cuando sea el siguiente, inmediato, excepto, como dijimos al inicio, cuando usted esté pensionada o próximo a pensionarse. Y ahí básicamente lo que en este momento hemos considerado y estamos esperando, por supuesto, valorar, recibir todos los insumos de la industria, pero pareciera que por ahí va la decisión. Perfecto, tenemos otra consulta de Natalia Jiménez. Dice, ¿han valorado ajustar el límite en mercado internacional y dejarlo igual a los límites internos que proponen en títulos representativos de propiedad? Vamos a ver, hoy día el límite en mercados internacionales es un límite que otorga la ley. Es un límite del hasta el 50% bajo ciertas circunstancias, del 25 en general, bajo ciertos supuestos se puede ir hasta el 25 y hasta el 50 y ese supuesto fundamentalmente está vinculado a que se demuestre que hay una mayor rentabilidad en el mercado internacional. Y luego el otro concepto que es cuánto variable y cuánto no, como mencioné, actualmente en la cartera hay un 30% y la idea aquí es poder arrancar con porcentajes muchísimo más altos, incluso mucho más altos que el 50% y poderlos ir deslizando, digamos, a lo largo de los años hasta llegar a los límites regulatorios que en este momento estamos previendo, que sería hasta un 15%. Perfecto, tenemos otra consulta. No se identifica, pero dice, a nivel de seguridad social, ¿qué pasa con una persona que por distintas cuestiones de la vida consigue un trabajo estable hasta los 35, 40 o 45 años? ¿Qué pasa con la mayoría de su vida laboral? Tuvieron el salario mínimo y al final dieron el salto a un trabajo bien remunerado. La tasa de reemplazo en edades mayores va a ser similar, menor o mayor con las actuales en este contexto. Vamos a ver, la tasa de reemplazo es el resultado número uno de la acumulación. La acumulación o los aportes que yo realice también es el resultado de los años en que yo aporte. Por lo menos si pensamos en el ROP químicamente puro, sin agregarle algunos otros fondos voluntarios. Y por supuesto, si yo no estoy acumulando durante, no sé, los primeros años de mi vida, voy a llegar a acumular a partir de una generación en donde posiblemente haya inversiones más conservadoras, ¿verdad? Que es lo que me hubiera correspondido a mí si hubiera iniciado desde la primera década de contribución. Esto va a tener, por supuesto, un efecto en el resultado final, pero no es un efecto que solo esté asociado al rendimiento, sino a la baja densidad de cotización. Perfecto. No tenemos en el chat ni en el privado más consultas. No sé si don Adrián quiere agregar algo y si no, doña Rocío, para que hagamos el cierre. No, gracias, Melissa. No, solamente recordar que la consulta pública está abierta hasta el próximo miércoles. Me parece que la presentación ha sido clara y, como explicaba ya Rocío, estamos ansiosos y con gusto atendemos cualquier consulta, pregunta. La superintendencia está para atender el público en general. Muchas gracias, don Adrián. Doña Rocío. Bueno, no, muchísimas gracias por haber participado. Esto de todas maneras quedará disponible para el público en general. Y como dije yo al inicio, lo mejor que le puede pasar a esta reforma es recibir de parte de ustedes la mayor cantidad de inquietudes, críticas incluso,
que nos hagan que el proyecto al final del día sea el mejor proyecto para los objetivos que perseguimos, que como dije yo, tiene que ver con el afiliado y el pensionado y la protección precisamente del afiliado y el pensionado. Costa Rica yo creo que ha sido uno de los pocos países que ha logrado preservar íntegramente un fondo como el del ROP, y esto creo que es algo digno de destacar. Algunos otros países prácticamente vieron su sistema ROP degradarse por retiros y retiros y retiros, ¿verdad? Y si bien esto logró un beneficio de corto plazo e inmediato, el costo es un costo hacia adelante. Bien lo decía don David Tuesta en alguna conferencia anterior, es pan hoy y hambre mañana. Y realmente nuestro sistema de pensiones, en uno de los pilares de los que tiene que descansa, es un ROP, así que un ROP fortalecido es uno de los mayores beneficios para el sistema de pensiones costarricense. Muchísimas gracias a doña Rocío. Recordarles a los participantes que la grabación va a estar disponible en nuestras redes sociales y reiterar que todos los canales de la superintendencia siempre están abiertos para recibir sus consultas. A todos que tengan una muy buena tarde y un casi ya feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.